Bueno, hoy nos hemos juntado aquí representantes de la educación pública del sindicato LAB, en concreto dos colectivos docentes, consorcio de haurreskolak, personal de cocinas y limpieza y personal de educación especial, con las reivindicaciones que queremos llevar a las mesas negociadoras abiertas con el Departamento de Educación para conseguir unos convenios colectivos dignos. La negociación en el consorcio de haurreskolak todavía está pendiente y así lo hemos reivindicado en las huelgas realizadas ayer como la semana pasada, que han tenido un seguimiento del 75%, entonces exigimos que esa negociación se dé a cabo. Y el trabajo de movilización y huelga realizada en el año 2017 puso unas bases sólidas para firmar unos acuerdos con el Departamento de Educación en el 2018, que son la base de las negociaciones que podemos realizar a día de una bajada de ratio y dotación de recursos humanos necesarios en cuanto a esa reducción. Es un rejuvenecimiento en las plantillas y incentivar las jubilaciones, y en euskera sobre todo escalonizar la formación profesional y el colectivo de personal de cocina y limpieza, dotando de liberaciones de cursos gratuitos en horas de trabajo, al poner el acento en los trabajos en la educación pública relacionados o atados históricamente a los cuidados. Estamos hablando de trabajos de limpieza, de cocina, de educadoras infantiles o educadoras especiales, que a día de hoy todavía no tienen un reconocimiento social ni económico, y decimos que tiene que haber un factor corrector, de esa deuda que le llamamos patriarcal, medidas para garantizar la salud laboral en cuanto a formación y adaptaciones del puesto de trabajo, que tenemos un abuso de temporalidad en todos los colectivos de trabajadores del ámbito público de educación. Necesitamos procesos de consolidación negociados.